3 de marzo de 1948, en la aislada aldea de Montecchio, Italia, un famoso sastre llamado Giovanni Rossi talló una marioneta de madera para su hijo Pietro. Semanas después, Giovanni murió en lo que parecía ser un pequeño accidente doméstico. En el año 2000, tras la muerte de Pietro, su familia descubrió escritos que revelaban la inquietante verdad sobre la muerte de su padre. La marioneta había sido tallada de un árbol maldito. El relato de Pietro detallaba los días terribles que siguieron al regalo, sacando a la luz un oscuro secreto. La tarde estaba sumida en un frío cortante, típico de las montañas italianas, cuando mi padre, Giovanni, me llamó a su taller. Recuerdo claramente el olor de la madera recién cortada y el sonido constante del viento aullando afuera, como un presagio de lo que estaba por venir. Las nubes grises colgaban bajas en el cielo, anunciando una tormenta inminente. Al entrar al taller, vi a mi padre sentado en su envejecida silla de madera, con los ojos rojos de cansancio y las manos callosas cubiertas de polvo de madera. Frente a él, sobre la mesa de trabajo, descansaba la marioneta de madera. Estaba esculpida con una precisión que nunca había visto antes, cada detalle meticulosamente trabajado, los rasgos delicados del rostro, las articulaciones casi perfectas, la textura de la ropa. Pero lo que más me llamó la atención fueron los ojos. Los ojos de la marioneta eran de un azul profundo, casi hipnótico, hechos de vidrio e increíblemente realistas. Parecían seguir cada movimiento que hacía, reflejando la luz del taller de una manera que daba la impresión de que la marioneta estaba viva. «Hecho especialmente para ti, Pietro», dijo mi padre, con una sonrisa que mezclaba orgullo y agotamiento. Tomé la marioneta con cuidado, sintiendo el peso y la textura fría de la madera contra mis dedos. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de admirar el regalo, algo en los ojos de la marioneta me perturbaba profundamente. Era como si hubiera un alma atrapada dentro de él, una presencia maliciosa oculta tras esa fachada inofensiva. Intenté apartar esos pensamientos, convenciéndome de que solo era mi imaginación infantil. Mi padre continuaba observándome, y por un breve segundo, vi un destello de preocupación en sus ojos. Después del regalo, noté que papá comenzó a comportarse de manera extraña. Pasaba horas interminables en el sótano, la puerta siempre entreabierta, permitiendo que solo murmullos indistintos escaparan al resto de la casa. Solía bajar las escaleras en silencio, con los pies descalzos evitando los escalones chirriantes, intentando escuchar lo que decía. Lo que escuché me heló hasta los huesos, susurros en una lengua desconocida, palabras cargadas de una melodía siniestra que parecía danzar en el aire. Los susurros eran dirigidos a la marioneta. Espiaba por la rendija de la puerta y veía a papá sosteniendo la marioneta en sus manos temblorosas, con los ojos fijos en los ojos de vidrio azules, como si estuviera hipnotizado. Cuando notó mi presencia, levantó la mirada y sonrió, pero no era la cálida sonrisa de antes. Era una sonrisa tensa, forzada, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. «Estoy perfeccionando mi obra maestra», dijo, con una voz teñida de una extraña excitación. «Esta marioneta es más de lo que parece, Pietro». Quise preguntar más, pero la intensidad en sus ojos me silenció. Volvió su atención a la marioneta, retomando los susurros poco después, y me retiré a las sombras, sintiendo una creciente sensación de miedo e impotencia. Mi madre, María, estaba visiblemente preocupada. Ella notaba el cambio en él tanto como yo. «Giovanni no está durmiendo bien», confió una noche, mientras preparaba la cena. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de las velas, llenos de preocupación. «Parece estar siempre en algún tipo de trance, perdido en pensamientos que no comparte conmigo». Veía a papá caminar por la casa por la noche, como un sonámbulo. Sus manos se movían involuntariamente, imitando gestos de esculpir en el aire vacío. Cada día que pasaba, parecía más pálido, más consumido por algo invisible y siniestro. La atmósfera en nuestra casa cambió. El aire siempre estaba pesado, como si estuviera cargado de electricidad estática, y la marioneta parecía estar en todas partes, sus ojos observándome, juzgándome, como si supiera de un secreto que yo no podía comprender. Fue en una noche de tormenta que todo cambió.
El cielo se abrió en un mar de relámpagos y truenos, y la lluvia azotaba el techo de nuestra casa con una furia incesante. El viento aullaba por las rendijas de las ventanas, creando una melodía sombría que resonaba en toda la aldea. La electricidad se cortó, sumiendo nuestra casa en una oscuridad inquietante, solo interrumpida por los esporádicos destellos de los relámpagos. Estaba en mi cuarto, tratando de ignorar los aterradores sonidos afuera, cuando escuché un grito horrible proveniente del sótano. El sonido fue seguido por un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Mi corazón se aceleró y corrí a ver qué había sucedido. Bajé las escaleras apresuradamente, casi resbalando en los escalones mojados, y llegué al sótano. La puerta estaba abierta de par en par, y la tenue luz de una vela parpadeaba en las sombras, proyectando formas distorsionadas en las paredes. Al final de la escalera, vi a mi padre, Giovanni, caído en una posición antinatural, con los ojos abiertos en un último momento de terror. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, y la vida había abandonado su cuerpo. Pero no fue eso lo que me paralizó de miedo. Allí, en la penumbra del sótano, vi la marioneta. Estaba de pie, en el último escalón de la escalera, con una postura que nunca debería ser posible para algo hecho de madera. Sus ojos de vidrio brillaban con una malevolencia sobrenatural, y, por un breve momento, juro que lo vi moverse, como si estuviera retrocediendo de la escena del crimen. «Papá», grité, pero sabía que era demasiado tarde. La tormenta rugía con más intensidad, como si el propio infierno estuviera celebrando su victoria. Temblando, subí corriendo las escaleras y fui directo a mi madre. Ella estaba en la cocina, tratando de calmar sus propios miedos ante la tormenta. «Mamá, la marioneta», se movió. Empujó a papá. Las palabras salieron entrecortadas, cargadas de pánico. Mi madre, María, me miró con ojos llenos de dolor y confusión. «Pietro, estás asustado. Esta tormenta está jugando con tu cabeza. Fue un trágico accidente, nada más. Tu padre resbaló. Pero yo sabía la verdad. Yo estaba allí. Vi la marioneta moverse, sentí la malicia en sus ojos inhumanos. La negación de mi madre solo aumentó mi desesperación. Sabía que algo maligno acechaba en nuestra casa, oculto a plena vista, vigilando con ojos de vidrio. Los sueños comenzaron poco después de la muerte de papá. Cada vez que cerraba los ojos, era como si fuera arrastrado a una pesadilla de la que no podía escapar. Al principio, solo veía sombras, pero gradualmente los sueños se volvieron más claros, más vívidos. Veía a la marioneta caminando por la casa, sus pasos resonando siniestros por los pasillos oscuros. Se movía con una fluidez aterradora, como si estuviera viva. Sus ojos fríos y calculadores brillaban en la oscuridad, fijos en mí con una intensidad maligna. Siempre susurraba mi nombre, Pietro, Pietro, en un tono serpentino, erizando cada fibra de mi ser. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, la sensación de terror aún oprimiendo mi pecho. Las noches se volvieron tortuosas, cada una más terrible que la anterior. Ya no podía dormir, temiendo lo que vería cuando cerrara los ojos. La marioneta me estaba cazando, incluso en los confines de mi mente. Días después, mientras revisaba las pertenencias de papá en busca de respuestas, encontré un viejo diario escondido en el fondo de un cajón. El cuero estaba desgastado por el tiempo, y las páginas amarillentas parecían contener secretos largamente enterrados. Temblando, comencé a leer. Papá escribía sobre un árbol antiguo, ubicado en el bosque al norte de Montecchio. Según la leyenda, ese árbol había sido maldecido por una bruja siglos atrás. La madera de ese árbol nunca debía ser utilizada, decía la leyenda, pues traía consigo una maldición oscura. Papá, sin embargo, había ignorado las advertencias. Describía cómo la madera parecía casi llamarlo, seduciéndolo con su textura perfecta para esculpir. Mencionaba escuchar voces susurrando entre las hojas mientras cortaba el árbol. Voces que prometían poder y perfección, pero que también traían terror. Papá relataba ver cosas extrañas después de comenzar a trabajar con la madera, sombras que se movían solas, objetos que cambiaban de lugar, y siempre, la sensación de ser observado.
Las últimas páginas del diario eran las más perturbadoras. La caligrafía de Papa se volvía irregular, como si hubiera sido escrita apresuradamente o en medio del pánico. Hablaba sobre noches sin dormir, atormentado por los mismos sueños que ahora me perseguían. Describía la marioneta como algo más que una simple creación, creía que había transferido algo maligno dentro de ella. Las páginas finales estaban manchadas, borradas por lágrimas secas, evidencia de la desesperación de Papa. He liberado algo terrible, escribió. Algo que no puedo controlar. Que Dios nos ayude. Cerré el diario con manos temblorosas, mi corazón pesado con la comprensión de lo que Papa había enfrentado solo. Luca, mi amigo de la infancia, vino a visitarme esa tarde. El tiempo estaba sombrío, y el viento silbaba por las rendijas de la ventana. Le conté sobre la marioneta y la maldición, intentando transmitir la gravedad de lo que estaba sucediendo. Me escuchó con una expresión de curiosidad que rápidamente se transformó en escepticismo. Pietro, estás imaginando cosas, dijo. Riendo para aliviar la tensión. Es solo una marioneta de madera. Te estás dejando llevar por esas historias de brujas y maldiciones. Decidimos, entonces, dejar la marioneta en el sótano y cerrar la puerta con llave. Luca me ayudó a llevarla abajo, y juntos colocamos la marioneta en medio del cuarto. Cerramos la puerta con una llave oxidada, y Luca me dio una palmadita en la espalda, intentando tranquilizarme. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y la lluvia golpeaba violentamente contra las ventanas. Estaba intentando dormir cuando escuché un grito estridente que cortó el silencio de la casa como un cuchillo. Mi corazón se aceleró y corrí al sótano, cada paso resonando con un miedo creciente. La puerta del sótano estaba abierta, balanceándose suavemente como si alguien hubiera pasado por allí apresuradamente. Bajé las escaleras con cautela y encontré a Luca caído en el suelo. Sus ojos estaban abiertos de puro terror, la boca entreabierta en un grito silencioso. Temblando, murmuraba incoherentemente sobre cómo la marioneta se había movido. Se movió, Pietro, se movió solo. Ver a Luca en ese estado, combinado con el peso de lo que sabía, hizo que algo dentro de mí se rompiera. Decidí acabar con eso de una vez por todas. Tomé el hacha que mi padre usaba para cortar leña y bajé de nuevo al sótano, guiado por la ira y el miedo. La marioneta estaba allí, de pie en medio del cuarto, sus ojos de vidrio reflejando la débil luz de la lámpara. Parecía estar esperándome. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar por todo el sótano. Levanté el hacha por encima de la cabeza, listo para destruir esa maldición de una vez por todas. Cuando bajé el hacha, la marioneta se movió con una rapidez sobrenatural, esquivando el golpe con una agilidad que desafiaba su naturaleza inanimada. Me quedé paralizado por un momento, sorprendido por lo que acababa de presenciar. Entonces, escuché una voz baja y malévola resonando por el cuarto, llenando el aire con una presencia maligna. «No puedes destruirme, Pietro», susurró la voz, cargada de una malicia antigua y profunda. Mi determinación vaciló, pero al recordar el estado de Luca y el destino de mi padre, reuní toda mi fuerza y lancé otro golpe. Esta vez, el hacha encontró su objetivo. La hoja se hundió profundamente en la madera, y un grito agudo e inhumano resonó por el sótano, como si la propia marioneta sintiera dolor. La marioneta cayó al suelo, dividida por la mitad. La voz cesó, y el sótano quedó sumido en un silencio mortal. El aire parecía más ligero, como si una presencia opresiva hubiera abandonado el lugar. Miré los restos de la marioneta, esperando que eso significara el fin de la maldición. Incluso partida, los ojos de vidrio de la marioneta aún parecían observarme, vacíos y sin vida. Sabía que algo había cambiado, pero no podía librarme de la sensación de que eso era solo el comienzo de algo aún más oscuro. Enterré los restos de la marioneta en el jardín, esperando que eso acabara con la maldición. Pero nunca pude olvidar los ojos de la marioneta y la voz que susurraba por la noche. Estos escritos son la verdad sobre la muerte de Papa. Que mi familia sepa que la maldición es real y que el árbol aún está allí, esperando para lanzar su sombra sobre quien se atreva a tocarlo. Pietro Rossi.